Ahora hablemos de los datos a nivel de cómo es el mercado laboral de nuestro país. Y sabemos que hay una alta informalidad. Y hoy queremos ahondar sobre esto con nuestro analista económico político, Víctor Pavón, quien ya se encuentra aquí con nosotros como cada miércoles. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido una vez más. Muy bien, Gladys. Realmente siempre un gusto compartir contigo. Y sí, como estabas diciendo, el tema del mercado laboral se ha vuelto un problema muy especial, sobre todo luego de la pandemia. Ocurre que la restricción que se hizo con la pandemia hizo que muchos puestos laborales lamentablemente se hayan perdido, y en el Paraguay de luego no fue la excepción. Nosotros aquí en Paraguay tenemos un problema muy grave con el tema de la informalidad. Realmente es uno de los países con más alta informalidad. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos el por qué. La causa de la informalidad se debe a que lamentablemente el costo de acceso finalmente al mercado laboral formal es demasiado alto. ¿Y por qué es demasiado alto? Porque hay una ley que se llama Código Laboral que está limitando ese acceso de mucha gente que quiere encontrar un empleo en el sector formal, y al no hacerlo, desde luego lo encuentra en el sector informal. Entonces la pregunta es la siguiente, Gladys. ¿Qué es realmente la informalidad? La informalidad es estar fuera del control prácticamente del Estado, es estar sin ningún tipo de ayuda social, es estar prácticamente sujeto a los vaivenes del mercado, es decir, a las transacciones que se realizan entre el empleador y el trabajador. Entonces uno se pregunta si cada vez que nosotros aumentamos el salario mínimo, ¿qué es lo que nosotros en realidad estamos haciendo? Lo que estamos provocando es que haya más desempleo y obviamente más informalidad. Esto no quiere decir que yo o cualquier persona, obviamente que no sea una persona de luego que le desee el mal a su prójimo, ¿verdad? Todos nosotros queremos que las personas ganen más, todos queremos ganar más, tener unos ingresos más altos. El problema está el cómo, y el cómo no está precisamente en elevando como se está queriendo hacer ahora el salario mínimo, donde por ejemplo sectores sindicales pretenden que se eleve a 3,5 millones. De que el salario mínimo obviamente no alcanza, es cierto, pero eso no significa que nosotros tengamos que incrementar ese salario mínimo, porque esa es una solución que en realidad nos lleva a un círculo vicioso, Gladys, que no va a tener ningún tipo de efecto positivo, porque el precio del salario no depende de la ley. Bueno, y justamente esa es una intervención directa del Estado sobre un precio de un servicio, y justamente vemos que para una MIPYME, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos 90% más del tejido empresarial compuesto por MIPYMES, en el sector de los alimentos, solamente el permiso de INAM puede llegar a salir entre 15, 20 millones de guaraníes. Para una MIPYME eso es muchísimo dinero. Y en el sector comercio y servicios estamos por ahí nomás también, 10 millones de guaraníes. Entonces, hablamos de cuestiones económicas de fondo, es decir, de cuestiones financieras me refiero, de que no va a tener espalda financiera una MIPYME para poder hacer frente a esos costos, y después un montón de otras exigencias que en este momento, según las reglas de juego, es lo mismo para una empresa grande de 1.000 trabajadores o 500 trabajadores que para una que tiene solamente 3 trabajadores. Totalmente, y eso crea un efecto de desigualdad, Gladys, porque las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas que están colaborando con casi el 80% de toda la economía del país, y que es realmente la locomotora que mueve a nuestro país, ellas no pueden crecer en la medida que realmente lo pueden hacer, porque justamente el problema es el código laboral, el salario mínimo. Entonces a mí, por ejemplo, me causa una suerte de reflexión, vamos a decirlo así, cuando de repente escucho por los medios de comunicación, le escucho a algunos analistas decir: hay que aumentar el salario mínimo porque la gente ya no puede ir a comprar en el supermercado. Pues me parece que esa gente está comportándose de una manera muy egoísta con su prójimo.
No saben estas personas que al aumentar el salario mínimo están creándole más desempleo y más informalidad, especialmente a la gente más joven de este país, a la gente que no está calificada. Y es cierto, como bien mostraste ahí al comienzo del programa, Gladys, de cada 10 trabajadores, 6 a 7 prácticamente están en la informalidad. ¿Esto qué significa? Que obviamente cuando nosotros cada vez más elevamos el costo, pues es lógico, el costo se eleva y esta gente tiene que saltar sobre ese costo por allá a la formalidad. No lo va a hacer. Y es una contradicción porque esa misma gente que te está pidiendo aumentar el salario mínimo por encima de lo que se pretende, deja de lado esa pérdida de empleo que podría ocurrir, porque hoy día el salario mínimo beneficia justamente por la alta informalidad solo a 200.000 trabajadores. Así mismo. Es una población económicamente activa de 3.500.000. Es una minoría la que termina beneficiándose, pero en contrapartida todos terminamos perjudicándonos por ese rebote que mencionabas. Por eso que esas personas que hablan mucho de sensibilidad social, de hay que estar con los trabajadores y que quieren aumentar el salario mínimo, en realidad se están comportando de una manera muy brutal, muy poco apegado, digamos, a los intereses de una persona que está queriendo conseguir un trabajo. De que el salario mínimo obviamente no alcanza, así como está establecido, desde luego que no alcanza. No hay necesidad de ser muy técnico para saber que si uno calcula el IPC, los índices del precio al consumidor, con el salario mínimo no alcanza. El tema entonces que nosotros tenemos que reflexionar acá, ¿cómo vamos a lograr que el precio del trabajo, denominado salario, realmente esté acorde finalmente al poder adquisitivo de una persona, que pueda aumentar, mejor dicho, su poder adquisitivo? Y la única manera de lograrlo, y esto ya tenemos que nosotros entender, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de lógica económica. La única forma de aumentar los salarios de los trabajadores y las ganancias de las empresas es aumentando la inversión de capital, la inversión per cápita de capital. Y eso solamente se logra si hay libertad económica, si hay Estado de Derecho, si hay seguridad, y eso va a hacer que haya, como bien se presentó ahí en el cuadro anterior que estaba vos hablando con la economista Guillén, por ejemplo, aumentando las exportaciones.